La artritis reumatoide es una enfermedad crónica que sobre todo causa dolor, hinchazón, rigidez y la pérdida de la función articular. La artritis reumatoide puede ocasionar pérdida del apetito, cansancio inusual y fiebres esporádicas. Los tratamientos pueden incluir medicamentos, atención médica continua y cirugía. El día de hoy en Cuidando mi Salud, artritis reumatoide. Comenzamos. Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García y los saludo con mucho gusto este miércoles. Y bueno, pues el día de hoy, como ya lo veían en la introducción, pues tenemos el tema de artritis reumatoide. La verdad es un tema que a veces escuchamos o una enfermedad que oímos y no sabemos exactamente a lo que se refiere. Y para eso el día de hoy pues nos acompaña el doctor Mario Alfredo Chávez López, profesor e investigador de nuestra Casa de Estudios. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por estar, por estar con nosotros el día de hoy. Muy buenos días, Este tema. muy buenos días, muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, pues como les mencionaba, pues vamos a hablar sobre este tema de artritis reumatoide. Recuerden que también tenemos medio de contacto que es el 449-910-9260 para que nos hagan ahí alguna pregunta, alguna duda que tengan a nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, doctor, pues antes de empezar con las preguntas, nos gustaría que nos dijera, bueno, cuál es su especialidad, en dónde realizó sus estudios y qué actividades realiza actualmente, por favor. Con mucho gusto. Bueno, yo estudié medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, y posteriormente hice mi especialidad en reumatología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, también en la Ciudad de México, y después de eso hice una especialización en ultrasonido musculoesquelético, que para aquel entonces era una herramienta poco conocida, pero que hoy día es muy útil, sobre todo en el abordaje, control e incluso el tratamiento de pacientes no solo con artritis reumatoide, sino con algunas otras enfermedades del sistema musculoesquelético. Y orgullosamente también soy gallo porque mi maestría en investigación biomédica la hice aquí en nuestra querida universidad. Pues muy bien, doctor. Muchísimas gracias y bienvenido, pues para hablar de este tema tan interesante que, como lo mencionaba, pues a veces no sabemos exactamente qué quiere decir. Pero ahorita vamos a continuar con las preguntas, doctor. Nada más, antes de empezar con las preguntas al doctor, tenemos que ver una cápsula sobre artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica que afecta sobre todo las articulaciones, como las que se encuentran en las muñecas, las manos, los pies, la columna vertebral, las rodillas y la mandíbula. Este procedimiento causa inflamación en las articulaciones, lo que origina dolor, hinchazón, rigidez y pérdida de las funciones. La artritis reumatoide es un trastorno autoinmunitario porque el sistema inmunitario ataca los tejidos sanos de las articulaciones. Por lo general, este sistema ayuda a proteger al cuerpo de infecciones y enfermedades. La enfermedad puede originar un cansancio inusual, fiebres esporádicas y pérdida del apetito. También puede causar otros problemas médicos en el corazón, los pulmones, la sangre, los nervios, los ojos y la piel. Los tratamientos pueden ayudar a que las personas con la enfermedad lleven una vida productiva y digna.
miércoles. Bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula y bueno, ahora sí, pues vamos a iniciar las preguntas a nuestro invitado el día de hoy. Pues bueno, doctor, ya veíamos un poco sobre la artritis reumatoide, pero antes de iniciar con este tema, pues nos gustaría que nos platicara primero qué es la artritis. Y bueno, sabemos que hay varios tipos de ellas. ¿Nos puede explicar un poco sobre esto, doctor? Claro que sí, con mucho gusto. Omití saludar a mis alumnos del pregrado en octavo semestre de aquí de la Escuela de Medicina. Tengo prácticamente 23 años dando la cátedra de reumatología y bueno, pues estoy aquí es por ellos. Ahora sí, un punto muy importante sobre la artritis reumatoide es ubicarla como una enfermedad autoinmune. Esto a veces cuesta un poco de trabajo entenderlo. A ver, estamos muy acostumbrados a escuchar fulanito tiene artritis. De hecho, cuando yo recibo a alguien en la consulta y le pregunto, ¿algún familiar con artritis? Todo el mundo se refiere a los abuelos y a los papás. Claro, mi abuelo tiene artritis, mi abuela tiene artritis. Se considera que la artritis es una enfermedad de gente adulta mayor, cuando esto en realidad no es así y aquí hay que aclarar algo. De los distintos tipos de artritis que existen, hay uno que es muy prevalente, que se podría hablar de él, sobre todo a partir de los 50 años, que es la artrosis. Pero como se le llama osteoartritis, muchas veces se mezcla el término. Entonces, si un reumatólogo le dice a su enfermo de 60 años, usted tiene osteoartritis, pues va a llegar con la familia y generalmente les va a decir, es que me dijeron que tengo artritis. Y ahí se arma una confusión tremenda. La artritis reumatoide no es esta. De hecho, algunos pacientes van al consultorio simplemente para que uno les diga si se trata de la artritis reumatoide, que como bien dijeron en la cápsula, afecta a estas articulaciones. Les digo yo a los alumnos de esta primera línea de la muñeca, que causa una rigidez que uno no es capaz de levantarse, bueno, ni siquiera cepillarse los dientes, al aseo, a la comida. O sea, es una artritis realmente muy incapacitante, pero insisto, el concepto de autoinmunidad es que algo pasa en el sistema inmune y esto conlleva a que nuestros pacientes sean mayoritariamente jóvenes de entre los 18 y los 40 años y mujeres, porque en esto de la artritis reumatoide hay cierta predilección por las mujeres, ya que los estrógenos tienen algo que ver en la aparición, sobre todo porque hay una interacción entre estrógenos y sistema inmunológico. Entonces, eso es muy importante, ubicar que esto no es de viejitos, por decirlo así, sino que es de gente joven y además hay artritis reumatoide en niños. Hay niños de 2, 3, 5, 10, 12 años que pueden tener una enfermedad y esto dio pie a que existan los reumatólogos pediatras. Parece curioso, reumatólogo que nos identifican con viejitos y como para niños. Bueno, pues sí existen precisamente porque uno de los mitos es este. Y ya ubicándola un poquito dentro de las distintas artritis, no es tan frecuente ni tan prevalente como la que nos va a dar a todos después de los 50, que es la osteoartritis, pero afecta al 1% de la población. Este dato se repite en todo el mundo, 1% de la población de cualquier país. Si fuera un país de 100 millones, 1 millón va a tener artritis reumatoide y así se aplica a todos. Y es precisamente este millón el que nos preocupa mucho porque es una edad en la mujer fértil, en la mujer, en el hombre productiva y los estragos que puede hacer si no se diagnostica a tiempo pueden llevar a una incapacidad total, de hecho. Hoy día esto ha ido disminuyendo porque se hace el diagnóstico de manera mucho más temprana. Al paciente se le canaliza a un reumatólogo, ya somos más reumatólogos. Cuando yo empezaba esto no sobrepasábamos 500 reumatólogos en el país. Afortunadamente ya tenemos mucha gente que puede captar a este grupo de pacientes e iniciar un protocolo de estudio que, alrededor del cual también hay muchos mitos y muchos malos entendidos que vamos a esclarecer en esta hora. Pero básicamente el interés es evaluar a pacientes que presenten dolor, hinchazón, rigidez, mujeres particularmente jóvenes, para diagnosticarlos a tiempo y poder establecer un tratamiento efectivo. Muy bien, doctor. Pues sí, siempre son muchas cosas. Y bueno, ¿qué factores de riesgo aumentan la probabilidad de padecer artritis reumatoide?
Si hablamos de que el sistema inmunológico tiene una relación, por un lado, con los estrógenos, por el otro lado lo tiene con dos cosas, con el ambiente y con los genes. Ok. Digamos que en una rebanada de pastel, si yo dividiera en tres partes a este pastel, diría que una parte son los genes, la otra parte es el ambiente y la otra parte es las hormonas. Por la parte del ambiente hay dos cosas que se han asociado claramente al desarrollo de la artritis reumatoide. Una es unos bichos que están en nuestra boca. El más famoso es la porfiromona gingivalis, que tiene que ver con las encías. Ok. Ese es un estudio de hace muchos años que ha establecido una relación bastante frecuente. Y por el otro lado, el tabaquismo, ese tabaco que para todo es malo. Yo hasta la fecha no encuentro para que sea bueno, pero una de las cosas malas que tiene, que hace mucho se sospechaba, ahora se confirma, Ok. el tabaco aumenta casi hasta 20 veces el riesgo de desarrollar artritis reumatoide, ahora en algunas series. Ahora, si hablamos de la genética, Ujú. y si nos remontamos a mi mamá, mi papá, un hermano, familiares primero y segundo grado, si hay alguien que no solamente tenga artritis reumatoide, sino que tenga una enfermedad autoinmune, Ok. lupus, que es muy famoso, Ujú. un día podríamos hablar de lupus, que tiene muchas cosas de las que se tiene que platicar, también ese familiar nos coloca en un mayor riesgo de desarrollar artritis reumatoide. Entonces, la genética pone una parte con familiares de primer grado, el ambiente, tabaco, bacterias y el estado hormonal, los estrógenos. Por cada 3 mujeres, de 3 a Ujú. 4 mujeres, le da al hombre. Quiere decir que el hombre no se salva, Ok. porque también tenemos estrógenos, no tantos como la mujer. Ustedes también tienen testosterona, no Así es. tanto como el hombre, pero es un factor de riesgo que hace que la población visible o el paciente prototipo sea una mujer joven, que tiene muchas implicaciones porque además esto tiene que ver con la vida reproductiva, ¿no? Los pacientes o las pacientes con artritis reumatoide tenemos que vigilar mucho el embarazo. Hay fenómenos interesantes alrededor de esto, pero básicamente esos serían los factores de riesgo conocidos para Ok. desarrollar la enfermedad. Correcto, doctor. Pues bueno, pues estamos hablando sobre este tema de artritis reumatoide, la verdad muy interesante, y aclarar todas estas dudas que, bueno, se generan en entorno de todo este tema. Y bueno, pero antes de continuar con las preguntas a nuestro invitado del día de hoy, lo invitamos a que no se vaya, tenemos que hacer una pausa comercial. Ciertos factores de riesgo aumentan la probabilidad de tener artritis reumatoide, entre los que incluyen los siguientes. La edad. La artritis reumatoide puede ocurrir a cualquier edad, pero el riesgo de que se presente aumenta con la edad. Sexo. La artritis reumatoide es más común en las mujeres que en los hombres. Ciertos factores de riesgo aumentan la probabilidad de tener artritis reumatoide, entre los que se incluyen los siguientes. Antecedentes familiares. Si un familiar tiene artritis reumatoide, es más probable que usted presente la enfermedad. Tabaquismo. Las personas que fuman durante un periodo prolongado corren un mayor riesgo de tener artritis reumatoide. Y estamos de regreso y muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Cuidando mi Salud. Y bueno, pues antes de que sigamos con las preguntas a nuestro invitado del día de hoy, vamos a ver un sondeo sobre artritis reumatoide en la comunidad universitaria. ¿Qué es la artritis? Es una enfermedad autoinmune que consiste en una inflamación en las articulaciones. Es cuando la gente no puede mover las articulaciones bien y bueno, es lo único que sé. Según yo, la artritis es como algún problema en la circulación de las venas, como tipo en las piernas, no, más bien en las manos. Se da por como cansancio, ¿no? En las manos. Bueno, es lo que más o menos sé. Artritis es como cuando las articulaciones de las manos o pueden ser de los pies adquieren como una forma rígida y eso
inhabilita como los movimientos de las manos. Bueno, lo que yo sé, pues es como algo que afecta a los dedos, ¿no? Puede ser, creo que da por los cambios de temperatura a veces, ¿no? Por decir, agarrar cosas frías y luego agarrar agua caliente, cosas por el estilo, ¿no? La artritis es a lo mejor el mal funcionamiento de las articulaciones del cuerpo. A lo mejor yo había entendido que se forma más en lo que es manos y pies. ¿Qué tratamientos conoces para la artritis? No, ninguno. La verdad, casi no conozco tratamientos, o sea, algún tipo de té o algún tipo de pomada, porque como que los dedos se tuercen, ¿no? Pues ya es todo lo que sé. Sinceramente ninguno. Antibióticos y rehabilitación. Según yo hay pomadas, me parece, ¿no? La verdad no conozco ninguno, pero se me puede venir a la mente a lo mejor algo como rehabilitación, no sé si se pueda, o cirugías. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. ¿Cómo ve, doctor? ¿Tenemos conocimiento o nos falta? Bueno, yo creo que falta difundir el conocimiento, porque lo que me comentaron los alumnos realmente refleja en mucho lo que la población en general sabe de la artritis. Y esto no se debe a ninguna cuestión de ignorancia, ni mucho menos. Finalmente hay una cultura popular que a veces es tradicional, aprendemos de los abuelos y de nuestros ancestros. Hay algunas cosas que son ciertas y otras que no lo son tanto. Entonces, lo que mencionaban sobre la edad avanzada, yo sí quiero insistir, si bien podemos observar artritis después de los 60, esa es la osteoartritis, hay que puntualizarlo. Y esta es de jóvenes, o sea, mucho más población se verá afectada entre los 20 y los 50 años. Esta es una idea. Otra cosa que mencionaron, los cambios de clima, los cambios de temperatura. Tengo pacientes que dicen, yo trabajo en el congelador de una tienda departamental, salgo, entro y me duelen los huesos. Entonces, recordemos que la artritis reumatoide, siendo autoinmune y siendo del 1% en todo el mundo, no tiene absolutamente nada que ver el cambio de temperatura. A veces me dicen pacientes, oiga, y si me voy a vivir a Puerto Vallarta o Acapulco, pues se le va a pasar bomba, pero la artritis va a seguir. Oiga, vivo en un clima muy frío, ¿qué tal si me voy a uno caluroso? La artritis se va a comportar igual. Puede haber ciertos cambios en cuanto a la sensación del dolor porque la presión atmosférica influye, tenemos receptores de presión, los seres humanos, entonces por supuesto que influye, pero esto no determina ni que me dé más, ni que me dé menos, ni que se pueda afectar la evolución ya con el tratamiento. Entonces también esto es muy importante, los cambios de temperatura. Otra cosa que menciona en el sondeo que creo que es importante sobre los tratamientos. Aquí hay dos cosas que podremos tocar a profundidad si se desea, pero una es la automedicación. Yo creo que mucha gente tiene un dolor y lo primero que hace es acudir a la farmacia por diclofenacos, naproxenos, paracetamoles, ¿no? Hay hasta memes del paracetamol en medicina. Pero no, el tratamiento para la artritis reumatoide es un tratamiento muy especial, siendo el sistema inmunológico o la autoinmunidad lo que determina la enfermedad, tenemos que utilizar fármacos que modifiquen al sistema inmune. Y esto no es ni un analgésico ni un antiinflamatorio. Y el segundo punto es que desgraciadamente tuvimos un programa aquí el año pasado, los productos que antes se llamaban remedios milagro o ahora se llaman productos engaño, también es como una alternativa que la gente dice, voy a tratarme esto de manera natural, van a la tienda naturista, van a internet, un familiar les regala y no se dan cuenta que lo que están tomando es cantidades industriales de cortisona, que por supuesto no vienen en la etiqueta, son un fraude, enganchan al paciente como una droga, el paciente lo toma, se siente bien temporalmente y a los 2-3 meses, ya que tenemos los efectos secundarios, pues no, yo creo que no va por aquí y van al médico. Eso es muy importante, que no se automediquen y mucho menos con medicina de esta que venden en tienda naturista o en internet, la ajoquín, la cúrcuma, todas estas cosas. Tristemente se ha desvirtualizado mucho el papel
de la tienda naturista que no del naturismo, ¿eh? Yo siempre les digo a los pacientes, usted puede ir al mercado, comprar plantas, ponerlas en agüita, hervirlas y tomarlo. Eso es medicina naturista. Cápsulas hechas en condiciones insalubres, en lugares que ni siquiera se saben dónde son, eso no es medicina naturista. Entonces, esto también es importante porque ya muchos pacientes vienen con tratamientos que ellos mismos tomaron, que les recomendaron o que vieron en internet. Esto es muy importante puntualizarlo. Así es, doctor. Siempre lo hemos repetido, no se automediquen y bueno, mejor ir con el especialista indicado. Y pues bueno, hablando ya un poquito más de la artritis reumatoide, ¿cuáles son los síntomas, doctor? Signos o síntomas que bueno se presentan para pues sí, estar atentos, ¿no?, a esto. Yo diría que los focos rojos de esta enfermedad son un fenómeno que se llama rigidez matutina. Esto tal vez distingue a la artritis reumatoide de todos los otros tipos de artritis. ¿Qué es la rigidez matutina? Es lo que coloquialmente se conoce como amanezco tieso, amanezco tullido. Yo les doy, les digo a los alumnos, tienen que hablar. Si uno se queda con el rigidez, mucha gente no lo entiende. Pero si le dice uno a una persona, amaneces rígido, tieso, tullido, engarrotado, como robot, empiezas a despertar y sientes que no te puedes mover por esta rigidez, ya la gente dice, ah, no, bueno, eso sí me pasa. Y un dato clave es lo que dura esta rigidez. Ahora sí, remitiéndonos a la osteoartritis de los viejitos, entre comillas, pues todos hemos visto a nuestra abuela, a nuestro abuelo que tardan un poco en levantarse de la silla o de la cama. Esto es una rigidez, es un tipo de rigidez, pero dura muy poquito. De hecho, la gente dice, yo empiezo a hacer ejercicio, moverme, calentarme 5 minutos máximo y ya hago mi vida. El paciente con artritis reumatoide no, o la paciente con artritis reumatoide despierta y prácticamente no se puede mover. Necesita que el esposo, la esposa, los hijos le ayuden a incorporarse, le ayuden a vestirse, no puede abotonarse, cepillarse los dientes, quitar o poner un anillo. Esto que a todos nosotros nos parece algo tan normal y lo hacemos diariamente, el paciente con artritis reumatoide se enfrenta a una cosa que a lo mejor si lo vemos desde afuera decimos, rigidez, para él es su vida, es su mundo, es lo que hace. Si es una ama de casa, es no hacer el desayuno, no llevar a los hijos, no trabajar. Las mujeres trabajan y hacen actividades, manejan, no poder manejar. O sea, ese síntoma de la rigidez, yo les he dicho en el pregrado a los chicos, es uno de los más importantes, porque no nada más es el dolor. A mucha gente nos puede doler algo, pero podemos movernos. El paciente con artritis reumatoide, al inicio de la enfermedad, pierde la capacidad de moverse, sobre todo al despertar. Puede pasar 1, 2, 3 horas y todavía no puede moverse libremente. Ese es un dato cardinal. Y algo que mencionaron en la cápsula de entrada es pues, que hay un ataque al estado general. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una enfermedad sistémica que va corriendo por mi sangre, bueno, pues la fatiga, el cansancio, un poquito de fiebre, lo que llamamos febrícula, además de la rigidez, son síntomas. Se pierde el apetito. ¿Quién va a comer si no se puede mover, si no puede hacer vida? Entonces, ya se vuelve un cuadro un poquito más aparatoso. Entonces, estos síntomas son los que más frecuentemente se presentan, pero yo le daría en la escala de importancia, la rigidez es un dato fundamental. Que dure 30, 40, 50, rigideces de 1 hora, 2 horas son típicas de artritis reumatoide. Y lo normalizamos, ¿no, doctor? Exactamente. Porque a veces decimos, bueno, es que, como bien lo acaba de decir, nos despertamos a veces rígidos, bueno, en este caso ya cuando están enfermos. Y dicen, pero se me pasa a las 2 horas. Entonces normalizan esa parte, no, 2 horas de rigidez no es normal en nadie, por supuesto. Nos tenemos que despertar y movernos. Así es. Eso es lo normal, pero si amanecemos rígidos y esta rigidez no suele mejorar, por supuesto que hay algo que está haciendo que nuestras articulaciones, y la rigidez obedece a que en las articulaciones aumenta la cantidad de líquido sinovial. Y ese es la responsable de la hinchazón, y esta hinchazón a su vez de la rigidez. Entonces tenemos pacientes que tienen mucho líquido sinovial,
en las manos y en los pies, bien lo dijo la cápsula, porque esto es de los dos lados del cuerpo. Nadie tiene artritis reumatoide y le duele, oiga, me duele un brazo y un Una pie. pierna. ¿No será artritis reumatoide? No, eso no es artritis reumatoide. La artritis reumatoide es simétrica, me da de los dos Ok. lados del cuerpo, pero predominantemente esta rigidez y este dolor es en manos y pies. Puede irse a otras articulaciones, pero nosotros la definimos como una poliartritis, muchas articulaciones, simétrica y aditiva, se van agregando. Yo empiezo con las manos, a los 2 días los pies, a la semana las rodillas, y bueno, pues ya al mes ni le platico. Las Sí, pacientes claro. están de una pieza y antes tardaban un poco, pero es cuando afortunadamente ya llegan más con el médico internista o el médico general que canalizan a ambos al paciente a reumatología. Finalmente tiene que ser controlado y evaluado a largo plazo, siendo una enfermedad crónica que no se cura, pero que se puede controlar, ya son pacientes que pertenecen a reumatología. Y hacer hincapié en esto, doctor. Así Y es. se confunden estos síntomas con otras enfermedades, porque precisamente, como bien le decía, a veces lo normalizamos o vemos o pensamos que es otra cosa, y por eso primero acudimos también Por supuesto. al médico general Claro. o con el internista, ¿no? ¿Cómo se confunden? Sí, bueno, mire, aquí hay otra cosa también que es sociocultural. Cuando alguien se enferma, si atendemos al ejemplo que puse, dicen, vamos con el médico de los Doctor. huesos y van con el traumatólogo, que son colegas que yo quiero mucho, que respeto mucho, pero cuyo papel no es el del abordaje de la artritis reumatoide. Ellos son cirujanos, Así es. eminentemente son quirúrgicos y nos resuelven cantidad de problemas, pero el abordaje de un enfermo de este tipo le corresponde al reumatólogo. ¿Y por qué hablo del traumatólogo? Porque el paciente que tiene dolor piensa en él y muchas veces el traumatólogo dice, bueno, yo creo que esto puede ser un tendón, creo que te lastimaste, ¿qué hiciste? Te caíste, ¿no? ¿Qué haces? Juegas, cargas, hiciste deporte, a lo mejor por ahí va. Y no es nada malo. Ellos tienen este sesgo de pensar en cuestiones que finalmente o son deportivas o son traumáticas o vienen por caídas, pero no va por ahí la cosa. ¿Con qué se confunde mucho la artritis reumatoide? Con gota, por ejemplo. ¿Qué comiste? ¿Comiste carne? ¿Comes mucha carne? Ese es un mito. En la artritis reumatoide nada tiene que ver los alimentos. ¿Tomas mucho alcohol? Nada tienen que ver con la artritis reumatoide. Tal vez otro día hablaríamos de la gota, que es en donde intervienen estas condiciones, pero también se confunde con gota, con lesiones deportivas, con un síndrome que se llama túnel del carpo, que la gente trabaja, se siente las manos hormigas y dicen, no, a lo mejor tengo artritis porque siento rígidos, tiesos los dedos, adormecidos. Es otra cosa. Hay un diagnóstico diferencial muy importante con el mismo lupus cuando empieza a nivel articular, se confunde con la artritis reumatoide, la misma osteoartritis, esta de la gente mayor, se puede confundir, sobre todo si el paciente está en una zona de penumbra ahí a los 45, 50, que es cuando termina el periodo de la artritis, hablamos de la mayor parte de los pacientes, e inicia el periodo de la osteoartritis. Entonces, en esa zona de penumbra, si me duelen las manos, pues puedo pensar que tengo artritis reumatoide. Entonces, esas serían tal vez las condiciones con las que más se llega a confundir, incluso a veces hasta el reumatólogo, no tenemos muy claro el panorama. Claro. La gente que no es especialista en esto tiende a pensar en otras alternativas que no necesariamente son artritis reumatoide. Muy bien, pues sí, tener en cuenta esto y bueno, estar siempre al pendiente de cualquier síntoma y acudir con nuestros especialistas. Bueno, vamos a seguir con este tema, tenemos más preguntas a nuestro invitado del día de hoy. Lo invitamos a que no se vaya, tenemos que hacer un corte. Ciertos factores de riesgo aumentan la probabilidad de tener artritis reumatoide, entre los que se incluyen los siguientes. Obesidad. Ser obeso puede aumentar el riesgo de tener la enfermedad y también puede limitar su mejoría. Enfermedades de las encías.
Algunos de los síntomas frecuentes de la artritis reumatoide incluyen dolor articular en reposo y al moverse, junto con sensibilidad, hinchazón y calor en la articulación, rigidez articular que dura más de 30 minutos, cansancio inusual o poca energía, fiebre baja ocasional, pérdida del apetito. Pues bueno, ya estamos de regreso y muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su programa Cuidando mi Salud y bueno, con el tema de artritis reumatoide. Pero bueno, antes de continuar con las preguntas y conocer un poco más sobre este tema, lo invitamos a que vea una cápsula de nuestros compañeros de Cultura Física y Deporte sobre las características del orden motor. Hola, mi nombre es Armando Díaz de León Martínez. Voy a hablarles de las características del orden motor. Los reflejos desempeñan un papel importante de la construcción de la motricidad en las primeras etapas del desarrollo, ya que son las primeras estructuras motrices bien establecidas. El reflejo de Moro presenta los movimientos de aducción, flexión y extensión de las extremidades al dejar caer la cabeza hacia atrás. El reflejo de búsqueda es cuando se estimula la cara del bebé y este orienta la boca en la misma dirección. Reflejo natatorio. Estos son los movimientos que presentan los brazos y las piernas al dejar al bebé en el agua. Reflejo de apnea. Este permite tragar sin ahogarse, por lo que si el bebé se le humedecen las vías respiratorias, se producirá una breve inspiración. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula de nuestros compañeros de Cultura Física y Deporte. Pues bueno, doctor, ya hemos hablado un poco de, bueno, estos síntomas que a veces se nos presentan, que bueno, nos pueden dar un indicio de que hay que acudir con el especialista, pero bueno, una vez que yo ya acudí, ¿cómo se diagnostica la artritis reumatoide? Claro. Ya que encontramos este perfil de paciente que suele ser joven, suele ser mujer, tener rigidez, va a ser muy claro que no puede hacer actividades, finalmente va a un médico general traumatólogo y lo canalizan al reumatólogo. Todo esto de lo que platicamos es parte del interrogatorio que le hacemos al paciente, lo que pusieron en las cápsulas en cuanto a factores de riesgo, pero una vez que se tiene esto hay algo muy importante, la exploración física, que es el primer paso que tenemos que hacer. Los reumatólogos estamos entrenados para poder palpar las articulaciones. Hay unas muy grandes, como la rodilla, que es muy fácil palpar cuando se tiene líquido. Otras son un poco más difíciles, sobre todo las articulaciones pequeñas de manos y de pies. Pero para eso contamos con una herramienta, la mayor parte de los reumatólogos actualmente, y estoy hablando a nivel mundial, que es el ultrasonido musculoesquelético. En el consultorio del reumatólogo suele haber un aparato con el que podemos ver por dentro. Digamos que al paciente yo le digo, ahora voy a ver por dentro. Ya toqué, ya palpé, ya lo revisé, ahora voy a ver por dentro qué está pasando. Y ese ver por dentro permite ver cantidades muy pequeñas de líquido en algunas articulaciones que nos permiten afirmar que esa articulación en particular está afectada. Y como sabemos qué articulaciones afecta de antemano la artritis reumatoide, podemos hacer una especie como de lista, como de checklist y decir tales articulaciones de esta mano, de la otra, de los pies. Bueno, todo esto me da como resultado que efectivamente el paciente tiene artritis reumatoide desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista ultrasonográfico, porque además ahora estas máquinas cuentan con una herramienta que se llama Doppler de poder. Si yo tengo algo inflamado y pongo esta función, en el aparato me va a aparecer como rojo o como naranja. Y eso, si uno no está inflamado, no tendría por qué aparecer. Entonces, nos ayuda mucho la tecnología. Y algo que tradicionalmente se ha solicitado desde hace muchos años, pero que confunde y siempre ha sido, digamos, una
una protesta que hemos tenido los reumatólogos, es que los laboratorios comerciales, tienen una cosa que se llama perfil reumático. Entonces, trataron de incluir en 5 o 6 determinaciones todas las posibilidades que tendrían que ver con artritis. Hay que aclarar 2 cosas. Ese perfil se hizo hace décadas, hace mucho, y algunos de los estudios que incluye ya ni siquiera se hacen. O sea, no se toman en cuenta, pero se siguen haciendo, y esto confunde mucho al médico general, al médico traumatólogo, porque dice, mira, saliste mal de esto, por lo tanto tienes la enfermedad. ¿Qué sirve realmente desde el punto de vista del laboratorio? Uno es el factor reumatoide, que es conocidísimo, o sea, todo el mundo dice, lo tengo positivo, tengo artritis, lo tengo negativo, no tengo artritis. Pero hay pacientes que llegan y dicen, mire, salió negativo, pero a mí me duelen los huesos. ¿Eso es posible? Sí, porque hay un porcentaje de positividad. Si agarramos a 100 pacientes con artritis reumatoide ya diagnosticada, 60 son los que lo van a tener positivo y 40, a pesar de tener la enfermedad, los van a tener negativos. Entonces, ahí ya hay un problemilla, ¿no? O sea, no es tan específico. Y hace unos 15 o 16 años llegó a México un reactivo que al principio era poco conocido, pero ya todos los laboratorios lo hacen, que es el antipéptido citrulinado cíclico. El antipéptido citrulinado cíclico es un reactivo que superó al factor reumatoide. ¿Qué quiero decir? Regreso al ejemplo. De 100 pacientes con artritis reumatoide ya establecida, 96 lo tienen positivo y solamente 4 lo tienen negativo. ¿Qué quiere decir esto? Si pido las 2 cosas, puedo agarrar a 96% de los sospechosos y decir, ¿la tienes o no la tienes? 4, que es un porcentaje poco cuando hablamos de estadística, se me pueden ir. Ahí me puedo ayudar del ultrasonido, me puedo ayudar de otros síntomas, pero ya con esto podemos prácticamente hacer un diagnóstico bastante confiable y seguro. Y yo les insisto a los alumnos y a los residentes de reumatología, que todavía tengo la oportunidad de capacitar en algunos otros estados de la República, siempre tengan mucho cuidado en saber qué pedir. No hay que pedir como, perdón por la comparación, pero como los médicos estadounidenses que por cuestiones legales piden todo, con esta idea de pide todo a ver qué sale. No, aquí tenemos que ser muy juiciosos. Tengo un paciente que claramente me está diciendo tengo artritis reumatoide, pues le pido lo que me lleve al diagnóstico de artritis reumatoide. Además, no lo hago gastar, optimizamos recursos. Todo esto es muy importante porque estamos ante una enfermedad crónica que se tocará en algún momento, también genera costos para la familia, para el paciente, para el Estado. Se generan costos, ¿no? Para los hospitales, los sistemas de salud, y esto es importantísimo. Muy bien, doctor. Pues sí, siempre hay que tener en cuenta también todo esto. Doctor, ¿se puede prevenir? Ya nos mencionaba un poco los factores de riesgo y sobre todo, bueno, ser mujeres y si se fuma, pues es un factor de riesgo grande. ¿Pero podemos prevenirlo? Pues la respuesta sería tácita, no. No se puede prevenir. Si yo veo a mi mamá con artritis reumatoide, sé que tengo el riesgo, o ya a partir de hoy lo sabemos, tendré que estar atento, por supuesto, si no fumo, si hago deporte, lo de siempre. O sea, estas recomendaciones se aplican para todo, ¿no? Dieta sana, ejercicio. Seguramente si me reviso mi boca por lo de los bichos estos, la porfiromona que está en las encías, si yo hago una vida sana, aún teniendo la base genética, pues será lo mejor que yo pueda hacer. Si esto se va a determinar en algún momento, va a aparecer. Y lo importante de saber que alguien a mi alrededor familiar tiene la enfermedad es que en cuanto yo me dé cuenta de un síntoma, puedo acudir, porque hay un dato interesantísimo que sigue siendo vigente. A partir de que una persona en México, esto está estudiado en México, empieza con síntomas, se sabe que tarda 4 años en llegar al reumatólogo. Si lo tomamos globalmente, esto es un desastre, porque la enfermedad hace sus mayores estragos en los 2 primeros años de la enfermedad.
Sí hay pacientes que se diagnostican a las 3 semanas, a las 6, a las 8, pero todavía hay pacientes que pasan 5, 6, 7 años y no se diagnostican. Estamos hablando de un promedio que no es bueno en realidad. Tendemos que bajar ese promedio. Entonces, el hecho de que se conozca, se difunda la enfermedad puede hacer la diferencia entre decir, bueno, pues yo ya no me voy a tardar, ¿para qué voy a un médico de primer contacto si vi el programa y todos mis síntomas concuerdan con artritis reumatoide? Hacemos el diagnóstico y ya bajamos esa brecha que hay para retrasar en el diagnóstico. Hay estudios sobre genética. Probablemente si me hiciera la pregunta en 20 años, probablemente ya estemos en condiciones de prevenir con otras cosas la enfermedad, de evitar que aparezcan aún en sujetos genéticamente predispuestos. Correcto, que doctor. es importante. Muy bien, doctor. Pues sí, hay que tener en cuenta todos estos factores y bueno, todo esto que nos está mencionando el doctor para saber si nosotros somos propensos a requerir esta enfermedad. Pues bueno, todavía nos quedan algunas preguntas a nuestro especialista del día de hoy. Luego tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. La artritis reumatoide puede presentarse en cualquier articulación, pero ocurre con más frecuencia en las muñecas, las manos y los pies. Por lo general, los síntomas ocurren en ambos lados del cuerpo. Por ejemplo, si tiene artritis reumatoide en la mano derecha, es probable que también la tenga en la mano izquierda. Los médicos no saben qué hace que el sistema inmunitario ataque las articulaciones y otros tejidos del cuerpo, causando la artritis reumatoide. Una combinación de genes, factores ambientales y hormonas sexuales pueden provocar la enfermedad. Pues bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy, aunque todavía tenemos algunas preguntas a nuestro especialista, y bueno, seguir conociendo sobre este tema de la artritis reumatoide. Pues bueno, doctor, ya hemos estado hablando a lo largo del programa, pues bueno, qué es y los síntomas. Ahora vamos a hablar de tratamientos. Como ya mencionaba, doctor, pues es una enfermedad pues que no se quita, que realmente quien la padece pues va a vivir con ella. Pero ¿qué tratamientos existen para que bueno sea más llevadero? Claro. Esto es importantísimo porque a veces el ánimo del paciente está muy apagado, no solo por la enfermedad, sino porque cuando se entera de que tiene artritis reumatoide, inmediatamente los seres humanos somos así, tendemos a compararnos, ¿no? Entonces, si vamos a la sala, a mi sala de espera o a la sala de espera del seguro, del ISSSTE, de cualquier servicio, y vemos con pacientes con artritis reumatoide, solemos ver casos muy avanzados, Así es. donde hay mucha desviación de las manos, mucha incapacidad, pacientes en sillas de ruedas, e inmediatamente nos identificamos con eso. Entonces, yo lo primero que les digo es que cada paciente es una historia distinta. Hay algunos pacientes, sobre todo adultos mayores, que en su juventud no fueron diagnosticados a tiempo y es cuando vemos estas complicaciones. Esto de la silla de ruedas, de la incapacidad, de manos prácticamente poco funcionales o inservibles, si se me permite el término, ya no se ve. Prácticamente ya no se ve. Afortunadamente ya no se ve porque ya nos están llegando los pacientes de manera más temprana. Entonces, una vez que ya están con nosotros, ¿cuál es el plan que establecemos? Hay medidas que dividimos en farmacológicas y no farmacológicas. Bien lo mencionó hace un momento, si ya te hice el diagnóstico y por algo fumabas, pues deja de fumar. Aunque ya la tengas, deja de fumar. Se sabe que fumando la evolución es peor que si dejo de fumar. Entonces, aunque no sea una medicina, dejar de fumar, llevar una dieta sana, dejar de consumir sodas, refrescos que inhiben la absorción de calcio, bajar al café, todas estas medidas son importantes. Hacer ejercicio, siempre les indicamos cierto tipo de ejercicio. Al inicio no hay que emocionar al paciente, primero hay que controlar la actividad inflamatoria, después viene, lo mencionaban en la cápsula, el ejercicio, la terapia física, como se dejan de mover, los músculos empiezan a hipotrofiar, se empiezan a hacer más pequeños y más débiles, tenemos que recuperar. El mensaje que yo quiero dejarles es que el tratamiento de la artritis reumatoide el día de hoy
es un tratamiento que pretende restaurar al 100% la función del paciente. Alguien me dijo, bueno, una paciente me dijo, bueno, ¿y en cuánto tiempo compro mi silla de ruedas? No, pues ni lo piense, porque ya llegó, o sea, ya llegó al reumatólogo, ya vamos a empezar un tratamiento. Ese panorama, olvídelo, sáquelo de su cabeza, porque pareciera ser que es el pensamiento de, ya me dio la enfermedad, bueno, ahora vamos a ver cuánto duro, ¿no? Con lo que me digan. Y no, no es así. Si se hace el diagnóstico e iniciamos un tratamiento que llamamos en términos generales inmunosupresores, o sea, si controlamos a este sistema inmune, la actividad inflamatoria se va a ir a cero y un paciente va a regresar a la normalidad, o sea, cero rigidez, cero dolor, totalmente activo. El paciente puede llegar, yo les digo a mis pacientes, si ustedes supieran la cantidad de profesionistas, gente que sale en la tele, que tienen artritis reumatoide y hacen vidas normales, se sorprenderían. Porque son pacientes que llevan 5, 10, 15 años diagnosticados y pareciera que no tienen absolutamente nada. Ese es el objetivo, llevar a nuestros pacientes a un 100% de funcionalidad. ¿Cómo se logra? Sí, utilizando antiinflamatorios, sí, los tradicionales, diclofenaco, naproxeno, utilizando paracetamol, pero ya entramos en el terreno de medicamentos que solamente pueden dar los reumatólogos. Metotrexate, leflunomida. Si un paciente está escuchando este programa y tiene artritis, le va a sonar porque son los que más se utilizan. Metotrexate, leflunomida, azatioprina, azulfidina. A veces utilizamos dosis bajitas de corticoides, de Flazacort, prednisona, pero muy bajitas y de manera temporal. Y algo que hace 20, 25 años vino a revolucionar totalmente el panorama del tratamiento fueron las terapias biológicas. Algunas personas culturalmente dicen las vacunas, porque se ponen en la panza, subcutáneas o en la vena, entonces les llaman vacunas. No son vacunas, así las identifican. La terapia biológica a grandes rasgos es un anticuerpo o una molécula que va dirigida contra una molécula que inflama, contra una proteína inflamatoria que hay en el cuerpo y la bloquea. Yo les digo a los pacientes, facilísimo, el metotrexate, lo que hemos utilizado durante muchos años es como una escopeta. Doy un escopetazo y a ver a qué le pego, ¿no? La terapia biológica es dirigida. Dirijo el tratamiento, bloqueo y la respuesta es dramática. O sea, los pacientes con terapia biológica les va muy bien. El único inconveniente actual es el costo. Las terapias biológicas estamos hablando de 20, 25, 30 mil pesos. Las tiene el Seguro Social, las tiene el ISSSTE y a nivel privado. Y los otros tratamientos son un poquito más fácil, más llevaderos, aunque son una renta, pero siempre hay que tomar en cuenta también el aspecto socioeconómico en esta enfermedad, sobre todo porque es a largo plazo. Pero ese es el panorama en general sobre el tratamiento y la terapia física es importantísima. Estos pacientes tienen que fortalecer mucho sus músculos y no caer en esto ni de la automedicación que platicábamos, ni de los productos engaño, que antes se conocían como remedios milagro, productos engaño, cero. Y es muy prevalente. De 10 pacientes con artritis reumatoide, 8 han tomado alguna de estas cosas. Sí, me imagino. Entonces, siempre hacer caso mejor a nuestro especialista. ¿Hay en algunos casos que se llega a la cirugía, doctor? Sí, el cirujano traumatólogo, el cirujano ortopedista es de una ayuda muy importante por dos razones. Los pacientes con artritis reumatoide pueden tener daño tendinoso. Se les pueden romper, de hecho, espontáneamente los tendones. Tratamos de evitar esto, pero cuando se presenta le hablamos a nuestro amigo traumatólogo, él se encarga de reparar. Son cirugías reparadoras, les va muy bien. Algunos casos muy avanzados requieren de prótesis, no se conocen, no son muy difundidas, pero así como hay prótesis de rodilla y de cadera, que son famosísimas, hay prótesis para articulaciones pequeñas. Hay una prótesis que se llama de Swanson, que cuando el hueso está muy destruido, los cirujanos de mano ponen y queda una mano bastante funcional. Y las prótesis que son de rodilla y de cadera, sobre todo en etapas muy avanzadas. No hay que olvidar que si nuestro paciente adquirió la artritis reumatoide a los 30 años, pues cuando llegue a los 50 tiene todo el derecho de tener la osteoartritis de los viejitos y se le van a juntar dos cosas y probablemente de esta conjunción
surjan complicaciones también en rodillas o en caderas. Pero bueno, son salvables, o sea, todos tenemos un papel aquí, yo diría que igual de importante, el traumatólogo, el médico de rehabilitación, el nutriólogo para ayudarle al paciente, el psicólogo, porque la esfera psicológica también se afecta en estos casos, entonces eso es algo muy importante. Pues muy bien, doctor, tener en cuenta todo esto. Doctor, y ya nada más por último, ¿nos puede decir en dónde lo pueden encontrar? Si alguien de nuestro público quiere acudir con usted, ¿dónde pueden localizarlo? Claro que sí, con todo gusto. Yo estoy en el Hospital Star Médica, aquí muy cerquita de nuestra universidad. Ahí me pueden encontrar prácticamente todos los días. Estamos en las mañanas, en las tardes. El teléfono es 449-153-0055 y ahí estamos a sus órdenes y aquí en nuestra universidad en el Departamento de Medicina. Pues muy bien, doctor, muchísimas gracias. Pues invitar a nuestro público que acuda con usted. Si gusta decirle pues algún mensaje final a nuestro público. Pues sí, yo más que acudir conmigo, muy importante esto de ubicar al reumatólogo como el especialista en artritis reumatoide, porque a veces empezamos con que ni se sabe. Así es. Y aquí en Aguascalientes tenemos un grupo de excelencia de reumatólogos. Somos aproximadamente 13 reumatólogos, está llegando gente joven, hay reumatólogos a nivel de nuestro Hospital Hidalgo, ahí trabajé 15 años en el Seguro Social, en el ISSSTE desgraciadamente no se tiene, pero tenemos un muy buen equipo de reumatólogos en el estado. Los invito a acudir con alguno de los reumatólogos porque esa es la única manera de garantizar un buen pronóstico. Cuando hablamos de factores de mal pronóstico, también hay de buen pronóstico, y un factor de buen pronóstico es ir al especialista de manera temprana. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestro invitado el día de hoy y a ustedes, nuestro público, por habernos acompañado. Y bueno, mi nombre es Mónica García. Nos despedimos y los vemos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.